Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 81, bondad de Dios y perversidad de Israel. Vamos a orar. Querido Señor y Padre eterno, te alabamos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nos disponemos en este momento a abrir tu palabra para estudiar este salmo y solicitamos la presencia de tu Espíritu para que sea nuestro maestro y nos ayude a entender el mensaje de este salmo. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobreescrito de este salmo dice: al músico principal sobre Gitit, salmo de Asaf. El término Gitit aparece en este salmo y el Salmo 84. Ambos son salmos de gozo. Cabe deducir que cuando la palabra Gitit se incluye en el título, estamos ante un himno de alegría y deleite. Algunos comentadores ubican este salmo en la época en que David vivió en Gad. El Salmo 81 es un salmo festivo. Era cantado en las grandes convocaciones hebreas y puede ser que este salmo se entonara en la Pascua o en la fiesta de los tabernáculos. El salmo comienza con una invitación a participar del festival. Después hace un repaso de la relación de Dios con Israel. Se presenta el significado del festival, se amonesta al pueblo y se lo insta a caminar las sendas que el Señor ha demarcado. La primera parte del salmo habla el salmista y en la segunda parte lo hace Dios, quien se dirige al pueblo y por sus bendiciones reclama obediencia. La primera parte de este salmo son los versículos 1 al 5 y son una invitación a participar del culto, en la adoración a Dios y en el festival. Leamos el versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Esta es una invitación a cantar con gozo, es decir, con alegría y con sinceridad en el corazón. El canto de por sí no tiene valor a menos que brote del corazón. Se canta al Señor porque Él es quien nos fortalece. Debe ser entonado con júbilo y se enfatiza de que debe ser una reunión alegre y solemne. Y para ello, usar cualquier instrumento musical para lograr complementar las voces que se elevan es necesario. Versículo 2. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Los instrumentos musicales deben acompañar la alabanza. El pandero es un tambor de mano, el arpa es también llamada la lira y el salterio es el arpa que nosotros conocemos. Si sabes tocar un instrumento, ponlo al servicio del Señor. El Salmo nos habla de una convocación especial, versículos 3 y 4. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Algunos comentadores se inclinan a pensar que esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que ocurría después del día de las expiaciones. Era la fiesta de recordar que el Señor los ha sacado de la esclavitud y los hace vivir bajo su protección. Lo cierto es que lo que el salmista describe es una fiesta solemne para Israel, porque en ella se celebran las bondades de Dios. Las fiestas debían celebrarse con alegría, porque Dios las había designado y porque se las consideraba como un privilegio especial del pueblo de Dios. Leamos el versículo 5. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí un lenguaje que no entendía.
Cuando habla de José, se representa aquí a la nación de Israel, quizás por causa del papel importante que él desempeñó durante la preeminencia en Egipto. Entonces su nombre pasa a simbolizar a Israel. Pero también se refiere al éxodo y especialmente a las plagas. Quizás hace referencia a la 10ª plaga que dio como resultado la liberación de los israelitas. Fue Dios quien los sacó de Egipto por José y llegaron a la tierra prometida. Ahora, cuando salieron, se llevaron los huesos de José para indicar que aunque vivió en Egipto, no era de Egipto. A partir del versículo 6, quien comienza a hablar es Dios, quien se dirige al pueblo para amonestar, para recordar quién es y qué era el pueblo de Israel. Leamos entonces el versículo 6. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Cuando eran esclavos en Egipto, les tocaba llevar las cargas sobre el hombro. Allí en los cestos llevaban el barro para hacer ladrillos. Pero él se les dice que ya no tienen que cargar esos pesados cestos. Versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Dios fue quien los sacó de Egipto. Ellos solos no habían podido. Fue Dios quien los llevó al Sinaí y les habló en medio del trueno. Pero Dios permitió que vinieran la prueba para demostrar cuán grande era su incredulidad. Cuando llegaron a Meriba, el pueblo clamó por agua. Allí se rebelaron contra Moisés y hasta planearon apedrearlo. Pero Dios hizo el milagro de hacer brotar agua de la peña de Oreb. Y entonces viene una amonestación de parte del Señor mismo a Israel. Versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, si me oyeras, Israel. Algo interesante que vemos en este versículo es que Israel, a pesar de su rebeldía y su extravío, el Señor aún lo llama pueblo mío. Dios no desecha de inmediato a su pueblo. A pesar de nuestra rebeldía, Él no nos abandona. Y cuando Él emite un juicio, es porque nosotros hemos agotado todos los recursos divinos para salvarnos. La otra parte del versículo es, si me oyeras. ¿Cuántos males se evitarían si nosotros escucháramos las indicaciones o las amonestaciones divinas? ¿Cuánto dolor se evitaría si tan solo prestamos atención a la voz del Señor? Pero lamentablemente, nosotros no queremos oír. Lo que el Señor nos quiere decir aparece en el versículo 9. No habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Aquí alude al segundo mandamiento del Decálogo. Es una advertencia a no tener dioses de palo o de metal para adorar. La gran promesa era que Dios era todo suficiente, cercano a ellos, y el pueblo debía mostrar su lealtad al Señor. Lamentablemente, por no oír al Señor, por no prestar atención, Israel se convertiría en esclavo de la idolatría, y esto lo lleva por un camino de muerte. Y el Señor les recuerda constantemente quién es Él y qué ha hecho por el pueblo. Leamos el versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Recordemos que antes de dar los 10 mandamientos en tablas de piedra, el Señor le dijo a Israel estas mismas palabras en Éxodo 22. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel necesitaba recordar constantemente estas palabras. Algo muy interesante es la amonestación que hace el Señor. Como quien le preguntara, ¿quién ha hecho los ídolos por ustedes? Nada. Yo soy el Dios poderoso que los saqué de Egipto. ¿Y por qué no me son leales? El salmista ahora, después del recuerdo de quién es Dios y lo que ha hecho, aparece una frase interesante. Abre tu boca y yo la llenaré.
Dios es quien suple las necesidades de Israel, sean estas materiales o espirituales. Y Dios no solo les daba lo que necesitaban, sino que les daba en abundancia. Y esta es una tremenda promesa. ¿Qué quieres? Y yo te lo daré, dice el Señor. No tengas temor por lo que vas a comer. Pide y yo te lo daré. Leamos Efesios capítulo 3, el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo estaba seguro que el Señor da en abundancia. El Señor obra en abundancia. Qué tremenda amonestación para cada uno de nosotros. Vivir una vida de confianza en el Señor. Pero Dios amonesta a su pueblo por ingratitud. Leamos el Salmo 81, el verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. La ingratitud es una de las características de los hombres. Somos ingratos a pesar de todas las bendiciones y promesas del Señor. Nosotros no estamos listos para adorarlo, sino por el contrario, tomamos caminos que nos alejan de Él. Es hora de recapacitar. El Señor a veces deja que su pueblo tome su camino. Dios ama, Dios cuida, pero Dios no obliga. Versículo 22. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. La frase más triste es: los dejé por la fuerza de su corazón. El Espíritu de Dios no contiende para siempre con los hombres. Cuando la gente persiste en la rebelión y en la dureza de corazón, Dios permite que siga su camino y sufra el resultado de su elección. El gobierno de Dios se basa en el libre albedrío, pues Él no fuerza la voluntad de los individuos. Advierte que la desobediencia lleva a la ruina, pero a nadie impide que escoja lo contrario. Resultado de esa ingratitud: apostasía, idolatría, muerte, destrucción. El camino contrario siempre llevará a la muerte. Elena de White usa estos pasajes para darnos una orientación. Ella dice lo siguiente: son millares hoy los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su deber si éste armonizara con sus inclinaciones. Lo hayan claramente expuesto en la Biblia o lisa y llanamente indicado por las circunstancias y la razón. Pero ¿por qué estas evidencias contrarían sus deseos e inclinaciones? Con frecuencia las hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su deber. Aparentan tener una conciencia escrupulosa y en fervientes y largas oraciones piden ser iluminados, pero Dios no tolera que los hombres se burlen de Él. A menudo permite a tales personas que sigan sus propios deseos y que sufran las consecuencias. Mas mi pueblo no oyó mi voz. Déjelos, por tanto, en la dureza de su corazón, y caminaron en sus consejos. Cuando uno ve claramente su deber, no procura ir presuntuosamente a Dios para rogarle que le dispense de cumplirlo. Más bien, debe ir con espíritu humilde y sumiso, pedir fortaleza divina y sabiduría para hacer lo que exige. Libro Patriarcas y Profetas, página 470. Cuando los hombres persisten en su rebelión, Dios permite que sigan su camino y sufran resultado de sus decisiones. Dios nos ha dado libre albedrío. Él no fuerza la voluntad de los individuos, pero Él espera que cuando le sirvamos por amor. Y el final de este salmo es como un lamento divino sobre lo que Israel podría haber sido si solo hubiese querido obedecer al Señor. Leamos los versículos 13 al 16. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en momentos habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña los saciaría.
Imaginemos por un momento qué hubiese pasado con Babilonia o las naciones invasoras si Israel hubiera permanecido fiel al Señor. Imaginémonos cómo sería el mundo hoy si Israel hubiese hecho su obra. La verdad que si hubiera permitido que el Señor los dirigiera, si hubieran permanecido fieles, los enemigos no habrían podido hacer nada. El precio de la liberación de manos del enemigo es el arrepentimiento y la obediencia. Entonces Israel hubiese seguido siendo la tierra deseable, hubiese extendido sus estacas y el mundo reconocería la grandeza de Dios. Sería una nación rica, sostenida por la mano del Señor. No sería una tierra desértica, será una tierra floreciente, próspera, sustentada por la poderosa mano de Dios. Pero lamentablemente, ellos eligieron otro camino y la muerte ha sido el resultado. Apreciado amigo y hermano, cuando tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo año o cumplimos años o se nos da una oportunidad de un trabajo nuevo o nos mudamos a otro lugar o ascendemos del colegio a la universidad, nuestra vida cambia. Allí es donde el cristiano debe recordar que su vida depende completamente de Dios y Dios es quien allana su camino, es quien abre puertas y te guía. Es bueno recordar su amor y agradecerle por su bondad. No existe una historia más triste, no existe una frase más triste que decir, pudo haber sido y no fue. Y ese es el resumen de muchas historias. Lo que pudo haber sido Caín, lo que pudo haber sido Balaán, pero eligieron otro camino, eligieron otro Dios, eligieron seguir sus propios planes y la vida fue arruinada. Hoy estás a tiempo para corregir tu camino, para dar el primer lugar de tu vida al Señor. Puedes ser un hombre o una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Ven a Él, deja la idolatría, deja el pecado y ven al abrigo del Señor y las promesas de Dios serán tuyas también. Que el Señor te acompañe y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.